Hola, buenas tardes, ¿cómo están amigos, compañeros de esta plataforma, amigos exitosos? Hoy nuevamente nos volvemos a reunir en esta Escuela de la Grandeza. Peculiarmente siempre estamos de una manera muy grata con la pedagogía de cada uno de nuestros maestros. Exclusivamente hoy tenemos una invitada especial desde Colombia, ciudad de Isaura. Cartagena, escritora, 3 veces bestseller internacional, tiene un grato programa de entrevistas. Tiene un grato programa también de recitar de poemas, espectacular para hombres, nos enamora a todos, una sonrisa grata, abogada, litigia hoy, mañana y tarde, una profesión que verdaderamente que enriquece. Hoy con nosotros Isaura Cardona, bienvenida. Heredia, muchísimas gracias por la invitación a tu magnífica Escuela de la Grandeza. Gracias a todos los compañeros que están el día de hoy en este conversatorio, como lo llamo yo. Bueno, mi nombre, como lo dijo Heredia, es Isaura Cardona López, soy abogada, especializada en Derecho Administrativo, ejerzo mi profesión en mi país, en la empresa, asesora empresas públicas, empresa privada, personas naturales, personas jurídicas. Y bueno, llevo ya 3 años donde empezamos el trabajo de sacar a flote ese sueño y esa ilusión de escribir. Y estamos escribiendo y estamos mejorando cada día más con la gran ilusión y la convicción de hacer un oficio que amamos, escribir. Y te agradezco a ti y a todo el grupo presente por la invitación para hablar de un tema tan cotidiano como es el dinero. Ay, muchas gracias, Isa, por invitarme. Claro que sí. Bueno, pues voy a comentar a grandes rasgos un tema, como lo dije, que es el dinero, que lo manejamos en la cotidianidad, que lo manejamos en las 24 horas del día, lo tenemos pasa por nuestras manos, tiene que ver con la tranquilidad espiritual, tiene que ver con la tranquilidad material o no la tranquilidad espiritual o no la tranquilidad material, tiene que ver con el desarrollo de un país, con las relaciones internacionales, con la dominación del mundo y con el control de las naciones. Entonces, pues estaríamos, la pretensión es que vayamos mirando una serie de preguntas que si no logramos contestarlas todas, queden en nuestra información, en nuestra base de datos, para que tengamos una idea un poco más clara sobre lo que es el dinero, eh, que, que es una energía, partamos de ahí, con todos los conceptos erróneos que nos han dado y que hemos asimilado y nos han transmitido como si fuera algo malo, pero realmente el dinero es una energía. El dinero, como lo conocemos, inmediatamente nuestro pensamiento evoca las monedas, los billetes, el oro, el trueque y todas las formas que la historia nos ha mostrado cómo se ha movido la economía. Pero la charla de hoy básicamente la vamos a enfocar a, la, a lo que es el dinero dentro del sistema monetario actual, los cambios que se acercan sobre el sistema cuántico financiero, cómo nos va a cambiar la vida y cómo esta forma de economía y de dinero que conocemos quedará obsoleta totalmente, donde no es la excepción, no conocemos ni sabemos qué es el dinero, ni dónde viene, ni quién lo produce, ni cómo se genera. Igualmente, pues el tema del sistema cuántico financiero, la nueva modalidad del dinero, pues también estamos ciegos y nos han mantenido ciegos. Entonces, Heredia, permíteme compartir pantalla para empezar a hacer la serie de preguntas y voy a pedirles el apoyo, que me den conceptos sobre cada pregunta
y iremos voy a hacer la lectura general y luego vamos a ir mirando y si tienen dudas, inquietudes, me pueden preguntar, ¿de acuerdo? Compartamos pantalla entonces, Heredia, para mirar las diapositivas. Gracias. Bueno, vamos acá. Si tienen dudas, inquietudes, por favor me preguntan. Bueno, vamos a mirar la primera diapositiva. Como les dije, vamos a hablar sobre qué es el dinero, cómo se crea el dinero, quién se beneficia. Este es un tema que a pesar de que lo manejamos en la cotidianidad, de que todo el día a día tiene que ver con nuestra vida, se ha mantenido oculto, no tenemos formación, no tenemos formación, no tenemos información, no tenemos guías o documentos donde encontremos información sobre el dinero. En mi caso, por ejemplo, que soy abogada especializada en derecho administrativo, en derecho financiero, sí, y hablo de este tema donde a futuro tengo proyectado escribir un libro, es porque precisamente parte de mi propia experiencia que a pesar de ser, de haber tenido y tener una profesión exitosa, he cometido muchos errores en torno al manejo del dinero, precisamente porque no tenemos educación financiera, porque no nos enseñan, y en mi vida personal he tenido 3 quiebras, así absolutamente caen en la calle, donde me ha tocado empezar de cero, y pensaría que para hablar del dinero tengo que ser la multimillonaria que espero ser, pero indudablemente desde el escenario donde me encuentro, que es cuando pierdo, me dedico y pregunto qué es el dinero, y entonces es cuando empiezo a mirar y a buscar literatura en torno al dinero y no encontraba hasta que por fin logré encontrar cómo fueron los libros de Robert Kiyosaki, a entender y a leer cómo es este sistema de cerrado, porque ni siquiera los mismos bancos dan información sobre una guía del sistema monetario. Entonces, a todos los presentes vamos a leer una serie de preguntas y las vamos a ir resolviendo o ir contestando, y en la medida, la pretensión de este conversatorio es que dejar una serie de inquietudes para que nosotros, nuestra descendencia, y seamos multiplicadores y miremos la institución del dinero, primero con amor. Segundo, dándole la importancia de lo que implica. Tercero, porque es una energía, el dinero da energía y hace parte y a veces no sabemos, sino que llegó el dinero, billetes o monedas, el cheque a nuestras manos, pero desconocemos todo el camino que hay detrás para llegar, para que ese dinero llegue a nuestras manos. ¿Listo? Entonces, miremos qué es el dinero, cómo se crea el dinero. Me gustaría que los asistentes, si quieren comentar y darnos la opinión, qué es el dinero, nos levante la mano, o quieren que continuemos y al final podemos hacer la intervención. Muy bien. ¿Qué sugieren? ¿Seguimos? Sí, claro. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es el dinero? ¿Cómo se crea el dinero? ¿Quién se beneficia? Son preguntas que iremos contestando en este conversatorio. ¿De dónde proviene el dinero? ¿Qué es un sistema monetario y qué tipo de dinero hay detrás de ese sistema monetario? Si existe una guía bancaria que nos indique cómo se crea el dinero, qué es un depósito a la vista, qué es la inflación, qué es el dinero bancario, qué es el dinero digital, qué es el dinero electrónico, cómo se cree que funcionan los bancos, qué es un truco contable bancariamente, que los bancos crean o prestan dinero. Son esta serie de preguntas que iremos despejando. El sistema monetario, durante siglos, el sistema monetario ha permanecido oculto a los ojos de la población, pero su impacto a nivel nacional e internacional es determinante, es
comparable. Y finalmente el sistema monetario es el que fija las bases para la dominación internacional y el control nacional. Es así como las políticas de Estado están articuladas, sometidas y controladas por los entes internacionales que controlan el dinero, como el Fondo Monetario Internacional, como la Reserva Federal, como el Banco Central de Londres. Ellos son los que fijan las reglas, son los que ponen condiciones, son los que determinan si entregan o no préstamos a las naciones, a los gobiernos. El gobierno no va a arreglar las cosas, eso lo tenemos que tener claro, porque hay intereses ocultos muy grandes, ¿no es cierto? Es muy importante aclarar que una cosa es el dinero como lo conocemos en nuestra economía doméstica y otra cosa es el dinero y el sistema monetario dentro de las políticas públicas de un país. Pareciera confundirse, o ser lo mismo, pero son muy diferentes. Ok. Como lo manifesté anteriormente, si vamos a un banco y preguntamos que si existe una guía bancaria para que nos expliquen cómo se crea el dinero, eso no va a pasar, eso no va a ocurrir y esa información no la van a dar. Las universidades tampoco están interesadas, el sistema educativo, no las universidades, y los que gobiernan y los que imponen las políticas educativas dentro de un país, Colombia, Argentina, España, las políticas públicas de educación no son libres para generar su pensum, digamos, ¿no? Sino que están articuladas a las exigencias de estos grandes imperios y de estos dueños del mundo, ¿no? Son los que dirigen, son los que ponen las condiciones y dicen qué enseñar y qué no enseñar. Y el dinero, como podemos hacer una introspección, una reflexión y una intercambio de opiniones, no es un tema que se ventile, que se enseñe ni en las escuelas, ni en los jardines infantiles, ni en las escuelas, ni en los colegios, ni en las universidades, y si se menciona, de manera muy tangencial, porque como lo dije, es un tema que ha mantenido y se ha mantenido oculto y que no hay interés en que la población, el ser humano, los de a pie, el 95% de la población que no tiene acceso a la riqueza, conozca, tenga formación sobre el concepto del dinero y como institución, como negocio, ¿no es cierto? Entonces, nosotros al recibir esta información, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener la oportunidad de introducir en nuestra base de datos una idea un poco más de lo que es el dinero. Como dije, yo hablé del Banco Central de Inglaterra y la Reserva Federal como grandes entidades financieras que manejan la economía y que ponen las reglas de juego. Y como expliqué, no hay una guía que nos vaya a decir. Vamos a mirar cómo se crea el dinero. El 3% del dinero que se crea en el Banco Central de Inglaterra está en manos en el control de ellos, pero es así como, por ejemplo, se crea un billete de 10 libras en el caso de Inglaterra. Para introducirlo a un cajero automático tendría que reembolsarlo o comprarlo por 10 libras. Ese dinero en ese proceso de creación no tiene ningún interés y es una forma de recaudar los fondos para el gobierno. Entonces se denomina señoraje y es la ganancia obtenida por un gobierno mediante la emisión de moneda. La diferencia entre el valor nominal de billetes, monedas y sus costos de operación.
Por ejemplo, el imprimir una libra tiene un costo entre 3 y 4 peniques, ¿no es cierto? Y se le vende a los grandes bancos por un valor nominal de 3 libras. Traslademos ese valor a nuestros países, ¿sí? Un billete, la ganancia, la diferencia de la impresión del billete y se vende por 10 libras y va directo al Tesoro de Inglaterra y se deduce lo que hay que pagar de impuestos. En 1948 la oferta de billetes y monedas estaba en el 17%, que permitió la recuperación de la posguerra a través de programas de desarrollo. Antes de 1840, los bancos privados creaban el dinero sin ningún tipo de control. Y los gobiernos no se beneficiaban con su creación, sino la banca privada, que ha estado en manos de familias y de particulares. Ya lo miraremos más adelante. En ese momento histórico, hasta antes de 1840, no había ley que prohibiera a los bancos crear sus propios billetes. Y fue cuando se idearon, bueno, realmente se idearon con la familia Rothschild los vales, pero en 1840 en Inglaterra, a raíz de que la familia Rothschild tenía el control del dinero y todo el rendimiento financiero, se creó y se determinó que se generaran unos vales como reflejo indicador de lo que había en la cuenta bancaria. Y en lugar de tomar las monedas, tomaban el vale, el papelito, que lo conocemos, y lo usaban para recoger el dinero efectivo, y era mucho menos engorroso cargar un papelito que cargar la bolsa de monedas, ¿no es cierto? En 60 años los billetes y las monedas se redujeron al 3%, y en la época preindustrial hubo muchas formas de dinero, pues, que se fueron modificando. Aparece el dinero fiduciario como un fenómeno nuevo patrocinado por el gobierno, cuando los bancos se dieron cuenta que lo que habían creado era una forma dominante del dinero, dominante de dinero de la economía. Se dieron cuenta que podían crear más dinero, tendrían más garantías con solo imprimir billetes, y al prestarlo tendrían una ganancia, un interés adicional, y fue así como se fueron popularizando los billetes, los vales como si fueran billetes. En 1840 se le fue la mano y se generó una gran inflación que desestabilizó la economía, y es así que en 1844 le quitaron el poder a los bancos, y el Banco Central de Inglaterra es el único organismo del banco autorizado para crear billetes. Desde entonces todo es digital. Pero aquí viene ahí sí, como decimos los abogados, una letra menuda. Este manejo de los recursos, del dinero, de los vales, está en cabeza de la familia Rothschild, que fueron los que idearon la figura de dejar depositaran el oro, y se les entregaba un valecito, porque para ese momento histórico, no, para la Iglesia Católica cobrar era pecado, cobrar intereses. Los Rothschild, que tienen origen judío, para ellos no era pecado, y encontraron la forma maravillosa de enriquecerse, a punto de ser una de las 3 familias más ricas del planeta. Lo que ahora utilizamos como dinero son números digitales. Recuerden que fue Inglaterra que lo introdujo cuando controló la emisión a los bancos, que los bancos comerciales pueden crear de la nada. Lo que ahora utilizamos como dinero son números digitales que los bancos comerciales pueden crear de la nada. En esa legislación de 1844 no se incluyeron una institución o un concepto que se llama depósito a la vista.
Acuérdense que la legislación se hace de acuerdo a los intereses, ¿no es cierto? Indudablemente que esta familia de banqueros que tiene manejo financiero hace más de 250 años, y el patriarca tenía 8 hijos que los distribuyó por todos los 5 continentes, generando y entrando en posiciones determinantes. En la legislación no iba a hacer la excepción. Cuando se deja en 1840 y el Banco de Londres empieza a legislar sobre el dinero, dejaron por fuera, no es gratuito, vuelvo el juego, vuelvo y lo manifiesto, un concepto que se llama depósitos a la vista. Eso no lo podía controlar los bancos. Y el dinero es una anotación contable. El dinero en cuenta bancaria es un depósito a la vista. Ese concepto, ¿sí? El dinero en cuenta bancaria es un depósito a la vista. Es un término de contabilidad que el banco usa cuando crea dinero, cuando concede un préstamo. Quiere decir que no fue objeto de legislación, ¿sí? Quiere decir que los bancos tienen total autonomía sobre esos depósitos a la vista, sobre esos dineros. Dice, en la legislación de 1844 dejaron por fuera de la reglamentación los depósitos guardados. Hoy en día la mayor parte del dinero en circulación es dinero electrónico. Son depósitos a la vista bancarios que están en nuestras cuentas. Dinero bancario es la mayor parte del dinero no es de papel ni de monedas, sino digital. El erario público de Inglaterra hizo 18.000 billones en la década de los 98 al 2007 y los bancos hicieron 1.200 billones de libras en ese momento. El dinero se triplicó. ¿Quién crea el dinero? Los bancos crean el dinero cada vez que hacemos un préstamo. Ellos compran activos existentes y hacen pagos por cuenta propia. Cuando un banco compra un título como unos corporativos del Estado, los añade a sus activos y aumenta los depósitos de la empresa con el importe correspondiente. El dinero en la banca entra en circulación cuando la gente gasta el crédito. Quiere decir que quien crea el dinero son los bancos, no mi país, el Banco de la República, ¿no es cierto? Banco Central de Londres, la Reserva Federal, que todo el mundo cree que la Reserva Federal es una entidad de los Estados Unidos, pero ella es una institución privada. Dinero bancario es una anotación contable. Uno pensaría que el dinero está por ahí guardado y que cuando yo necesito, entonces el banco saca el dinero y me lo entrega como préstamo. Resulta que el dinero nace porque yo generé un crédito, ¿sí? El dinero bancario son números en un sistema informático que lo reflejamos en nuestra tarjeta de crédito, en nuestra tarjeta de débito. Tu número está almacenado en un sistema informático que pasa de un ordenador a otro, almacenados en una base de datos. Es el que utilizamos para mover la economía, es el que utilizamos para pagar. No es allá los bultos de billetes ahorrados. Los bancos privados son los que emiten y deciden cómo se reparte, quién tienen el control, crean la mayor parte del dinero que está en circulación. Cuando los bancos conceden un nuevo crédito, crean un nuevo dinero. Ahí nace el dinero, ahí. Cuando un cliente paga el préstamo, se destruye el dinero bancario. Acuérdense que el dinero bancario
es una anotación contable, es un truco de contabilidad. Podríamos decir que es un engaño. El banco se queda con un interés como ganancia. O con el bien, si no se pagó, pues se remata y se queda con la casa, y por eso se han enriquecido, empobreciendo la población de todo el planeta. La pregunta es que si guardar dinero en el banco es algo seguro. Dice, en una encuesta que se hizo del 30% de la gente que cree que guardar el dinero en el banco es algo seguro. Creen que está protegido, como cuando el niño guarda en una alcancía, que estará ahí disponible para cuando lo necesita otra persona. El otro 60% de las personas creen que el dinero se traspasa a quien lo esté solicitando para un nuevo carro o una nueva casa, ¿sí? Recuerden que el dinero bancario es un truco contable. Los bancos crean el dinero, no lo prestan. Lo crean cuando yo pido un crédito. ¿Qué es el dinero en circulación? Es un truco contable. Los bancos crean dinero, no lo prestan. Cuando conceden lo que ya conocemos como préstamo, ellos simulan que el dinero ha sido depositado. Ellos tienen que inventar una responsabilidad, así se crea el dinero en circulación. Esas no son palabras mías, son palabras del profesor Richard Werner. Los bancos privados tienen la creación y el control del dinero. ¿Qué es el dinero de deuda bancaria? Tenemos que el 97 o 98% del dinero que se crea se puede llamar dinero de deuda bancaria. Cuando los bancos emiten dinero para circular en forma de préstamos, es un hecho comprendido por la gente común, es un hecho no comprendido por la gente común y corriente, e incluso para muchos economistas desconocen qué es el concepto de la deuda bancaria. Cuando los bancos hacen préstamos, crean dinero. El papel más grande en la creación del dinero es realizado por el sector bancario. Cuando los bancos crean depósitos adicionales, espérate un segundito. Cuando los bancos crean depósitos adicionales para aquellos que han pedido prestado el dinero. Esto lo dijo el director de la Banca de Inglaterra, Richard Turr. Es así que como vemos que el dinero es el centro de nuestra economía y que no tenemos ninguna, poca o mínima formación e información de qué es el dinero. Si uno no entiende de dónde proviene el dinero, quién lo crea, cuándo lo crea, entonces no podríamos entender la economía interna. Si creemos que ahorrando el dinero se va a salvar la economía, están equivocados. Hay posturas supuestas. Cuando la economía se encoge, tenemos recesión. La mayor parte del dinero que usamos no es efectivo, es electrónico. Como ya vimos, quien crea el dinero es el que obtiene los beneficios. Crearlo es mucho más rentable que crear dinero físico porque no tiene costo. Dinero digital es mucho más rentable porque no tiene costos de producción. Con este panorama vamos a entrar a mirar una familia que juega un papel determinante en la economía y en los créditos bancarios y en los depósitos financieros. La familia Rothschild fue una familia, o es una familia, es una dinastía de banqueros europeos de origen judío-alemán que ha ejercido una gran influencia económica y política desde finales del siglo XVIII. Como les dije, el gran padre, cuando encontró, fue el gestor y el desarrollador de los vales y fue el que
creó el sistema bancario que conocemos actualmente y fue como se fueron enriqueciendo, porque en ese momento histórico cobrar intereses era pecado para la Iglesia Católica, pero para ellos no. La familia de banqueros Rothschild de Inglaterra fue fundada en 1798 por Nathan Mayer Rothschild, el tercero de los hijos de Mayer Ansher Rothschild, asentándose primero en Manchester y estableciendo una empresa textil para luego trasladarse a Londres y fundar el banco N.M. Rothschild Sons. El padre los distribuyó por los 5 continentes a sus 7 hijos. Indudablemente sus familias se casan entre ellos, tienen un gran secreto y es que no nunca su riqueza, pues hoy se sabe que es una de las 3 familias más grandes del mundo, pero han mantenido un gran sigilo en torno a su vida. Su prestigio alcanzó a descubrir todo el mundo, está en todo el mundo. René Rothschild, de 75 años, aporta de entregar su negocio familiar a su hijo Alexander Wolf-Frances, de 38 años, quien se encarga de hacer nuevos negocios en el mundo con la banca privada, agricultura, tecnología, transporte y hoteles de lujo. Como ven, el que crea el dinero es el que se beneficia. La historia del banco comienza con el primer prototipo de bancos comerciales en Mesopotamia, que hacía préstamos de grano a los agricultores y negociantes que transportaban bienes entre las ciudades desde aproximadamente 2000 años antes de Cristo, en Fenicia, Asiria y Bolivia. En la Edad Media se encargaban de prestar dinero a corto plazo a clientes en momentos de dificultad, a cambio de un objeto empeñado del mismo valor que el préstamo. Los Rothschild, cuando se les quitó, iba a quitar una licencia por el funcionamiento de un banco, y daron la manera de crear la Reserva Federal, que fue creada en los Rothschild y otras familias el 13 de diciembre de 1913. Se crea la Junta de la Reserva Federal y es la responsable de dirigir la política monetaria de los Estados Unidos, vigila las instituciones bancarias y mantiene la estabilidad del sistema financiero o la inestabilidad. Porque no olvidemos que estos bancos son privados, no son del Estado. La gente pensaría que la Reserva Federal es la entidad estatal. No es así. Están en manos privadas de familias mega ricas. Los bancos tienen cuentas, los bancos a nivel mundial tienen cuentas en la Reserva Federal, como igual que uno tiene una cuenta en un banco comercial. Así que para prestar un banco simplemente se utiliza el ordenador para marcar el tamaño de la cuenta con la Reserva Federal, ¿no? Los bancos crean dinero cada vez que otorgan créditos. No se nos olvide ese concepto. Compran activos existentes o hacen pagos por cuenta propia, que es la manera como han expandido su riqueza y generan las burbujas, generan las crisis, empobrecen a la población. Dinero de la banca en circulación, como dijimos, el dinero de la banca comercial entra en circulación cuando la gente gasta el crédito que le han conseguido los bancos. Hay que entender que la economía doméstica y la nacional no funcionan así, como ya lo hemos mirado. Este conversatorio está direccionado a lo que es la economía nacional, a lo que es a cómo nosotros accedemos a un crédito y cómo en ese momento se crea el dinero y cómo la suerte de los países está en manos de estos grandes entidades financieras.
Perdóname, acá me pasé. Hay que entender, bueno, por cada libra que se crea en el Tesoro Público, los bancos crean 37 libras. La cantidad de dinero que se está creando de la nada es asombrosa y por eso vemos a la población empobrecida. Por eso hemos quedado en la calle, en la quiebra, hemos perdido las viviendas, hay las recesiones. El dinero de hoy es una forma de especulación. Hasta 1971, en el caso de los Estados Unidos, existía el respaldo del papel, existía el respaldo de la emisión en soporte o en depósitos de oro. Pero en 1971 se eliminó este respaldo. El dinero de hoy es una forma de especulación. El dinero que se hace hoy en día no es para producir nada. Hacer dinero del dinero es una forma de especulación. Es la forma más rentable, y la mayor actividad económica del mundo en este momento. Hoy los bancos no tienen restricción para crear dinero porque pueden restar, pues no tienen restricción cuando pueden restar ni cuánto crédito pueden poner en el mercado. Ellos lo pueden crear de la nada, no tienen restricciones y tienen su propia voluntad, no tienen techos o límites para la creación del dinero. El grupo Goldman Sachs es el líder a escala global en la banca de inversión, en operativa de valores y gestión de inversión. El dinero no surge de la actividad económica como creemos nosotros, que montando un negocio, creando, cultivando, haciendo cosas. Creemos que si hacemos, cultivamos, vendemos, producimos, vamos a generar dinero de la manera como va a surgir el dinero. No es así, es como echarle aceite al coche, dice el conferencista, hay que introducirlo. ¿Y cómo se introduce? Pues ya sabemos que el dinero se crea a través de créditos. Economía no basada en la deuda, sino en el ahorro. Esta es una teoría económica donde proponen que sería una manera de controlar o de combatir la crisis. Se falta comprensión de cómo funciona el sistema monetario. Si todo el mundo ahorrara, habría una desesperación. Si la gente no paga la deuda, ese dinero se desaparece. El dinero en el sistema actual es deuda. Una de las razones que nos dificulta para comprender el sistema bancario es porque salimos del colegio sin dinero. Vamos y obtenemos el trabajo y al final de mes alguien pone el dinero en nuestro banco. Entonces se trabaja, se obtiene dinero, se ahorra y se gasta. Para tener una buena fuente de la creciente economía, el gobierno debe establecer estrategias para asegurar el crecimiento de la deuda. Quiere decir que nuestro desarrollo aparece a través de endeudamiento, el desarrollo de un país. Y vuelve y le repito, el Fondo Monetario, la Reserva Federal, el Banco Central de Inglaterra, son los que ponen las condiciones, imponen políticas públicas, políticas económicas, políticas de salubridad, y si no se cumplen, pues sencillamente el dinero no llega a los países. Estamos viviendo unos momentos cruciales en la historia que se mantiene en silencio y donde tampoco hay interés en que se conozca. Pero precisamente a raíz de la corrupción y el desequilibrio económico y social que ha generado el sistema bancario, se creó y está próximamente a entrar en funcionamiento un nuevo sistema donde el que nosotros conocemos y que se conoce como dinero SWIFT, sistema SWIFT, va a desaparecer y se va a imponer el nuevo sistema que se llama sistema cuántico financiero, que está a puertas de
de entrar a funcionar, y se creó y nace como una alternativa, una manera de ayudar a la humanidad que ha sido empobrecida y arruinada con este sistema bancario y con este sistema financiero. El sistema cuántico financiero es un sistema cuántico financiero es un sistema financiero que utiliza tecnología de la computación cuántica y la criptografía cuántica a través de una cadena de bloques para gestionar transacciones y datos financieros en tiempo real, donde se emitirá dinero de acuerdo a las garantías reales de los países. Quiere decir que si Colombia, Argentina, España no tiene un respaldo real en oro, no sé si hayan leído toda esta compra masiva de los últimos años de China y Rusia por el oro, es precisamente porque el sistema cuántico financiero acaba con el juego de la ruleta, digámoslo así, donde los bancos crean dinero sin nada. Aquí los países también entran en cintura y todos sus gobiernos para que la emisión del dinero esté respaldado realmente con el oro que tenga en su país o activos reales. El sistema cuántico financiero es una tecnología fotónica sin precedentes en la Tierra. Entonces vienen unas teorías donde dice que es un sistema que enviaron de otro planeta, que es un sistema de, bueno, las teorías que hay sobre al respecto, pero lo cierto es que es una realidad que existe, el cual va a sustituir el sistema SWIFT o el sistema bancario tradicional que conocemos. El sistema cuántico financiero, como lo conocemos, QFS, es totalmente independiente del sistema centralizado bancario que conocemos, existente, y hace que todos los demás sistemas de transferencias queden obsoletos por sus avanzadas capacidades. El sistema cuántico financiero, QFS, tiene una red, por sus siglas en inglés, está construyendo, ya está construida, que no lo conocemos, no se ha dado, no es público, lo mantienen en, digamos que en reserva. Ha construido una red privada que se llama VPN para el sistema de pagos interbancarios transfronterizos, CIPS. Es una red basada en la soberanía y el comercio. El sistema cuántico financiero bancará la nueva red mundial para la transferencia de fondos respaldados por activos reales, ¿sí? Como es el oro, como son las reservas probadas, y va a sustituir, va a sustituir el sistema SWIFT, el sistema que conocemos, controlado centralmente por los Estados Unidos. El sistema cuántico financiero no es una criptomoneda, sino una moneda digital respaldada por activos reales que permiten y es completamente independiente del sistema centralizado existente y hace que todos los demás sistemas de transferencia queden obsoletos por sus avanzadas capacidades. El sistema cuántico financiero acaba con la corrupción, porque realmente si vemos los bancos son corruptos. Los bancos han estafado a la gente, la han empobrecido o nos han empobrecido y se han enriquecido a costa de crear dinero de la nada. El sistema cuántico financiero, su finalidad es proteger a todas las partes de la corrupción que se ha vivido, de la usura y de la manipulación dentro del sistema bancario, que es lo que hemos vivido. Garantiza que los bancos estén controlados y protegidos con respecto al contrato acordado del proceso de transferencia de fondos. Quiere decir que cuando yo hago una transferencia, hay una trazabilidad de dónde vienen los fondos, quién tiene quién lo emitió, quién lo entregó,
tiene que tener una justificación y cada persona tiene un número asignado y no desaparece la intermediación. Esta sería como a grandes rasgos la presentación. Permítanme un segundo. Como les dije acá, pues la Reserva Federal, el Banco Central de Londres, acabaríamos con el sistema cuántico financiero, se acaba con la corrupción y el monopolio de la creación de dinero de la nada. Hasta ahí puedo hacer un recesito. ¿Quieren preguntas? Y bueno, esa sería como a grandes rasgos el tema del dinero. Muy bien. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, con mucho gusto, si puedes, si la sé te la contesto, si no te diré para la próxima vez. Vale, molt bé. Una cosa no tengo claro yo es, dices tú, ¿el tesoro público se refiere al Estado? Sí, Pero una cosa, ¿el Estado es el que fabrica, has dicho, una libra, la banca la convierte en 37 libras? Pero entonces, no. En el caso de Londres, que en 1844, acuérdate que teníamos un manejo de la banca en cabeza de los Rothschild y toda su familia, entre otras familias, ¿no? Donde no tenían control sobre el dinero. O sea, el dinero lo emitían los bancos y se dieron los vales y empezaron a entregar. Y tú dejabas el dinero real y te entregaban el vale para que tú hicieras o entregabas el oro, en el caso de las películas de las diligencias que las asaltaban. Entonces, entregamos el valecito y usted vaya y negocie, que nosotros le cuidamos el dinero. ¿De acuerdo? Le cuidamos el oro, le cuidamos su riqueza. Hasta 1844. En 1800, Londres, ¿qué dijo? Un momento, aquí ustedes, nadie los controla, ustedes suben y ponen y toman el dinero. Nosotros vamos a legislar y vamos a controlar la emisión del dinero. ¿Sí? sí, Pero sí. No, pero entonces el tesoro público es el Estado, ¿no? O sea, en Inglaterra entonces fue el Estado el que creó el tesoro público, ¿no? Y luego el Banco Central es el banco, como es en el mi que, país, el Banco de la República. claro, es el que crea la moneda. Sí, es lo que creemos. La moneda y entonces la respalda en oro, ¿no? Hasta 1971 que Richard Nixon quitó el respaldo en oro en Estados Unidos del dólar, ¿no? Bueno, pero en Estados Unidos sí que es una empresa privada, no es una empresa privada. De hecho, Kennedy quiso meter al hermano y lo primero que hicieron fue matarlo. O sea, porque quiso acabar la Reserva Federal. claro, pero vamos a ver, pero a lo nuestro, a lo que yo En el caso de Londres, el caso de Londres es el Estado el que creó el tesoro público y crea la moneda, la fabrica. Pero acuérdate que ellos dijeron, aquí vamos a ponerle en cortapiz a estos banqueros porque están quedando con todo y el Estado no se beneficia de nada, ¿cierto? Claro, bien, Okay. pero entonces... Pero acuérdate que legislaron y dejaron por fuera un concepto. ¿Te acuerdas del concepto que mencionamos? No, si no me lo recuerdas tú. Ya te lo voy a leer. Vale, entonces el Estado crea el tesoro y entonces se lo presta, digamos, a los bancos para que trabajen con ellos, ¿no? Las monedas, ¿no? Porque la gente no compra la libra en el tesoro público, lo compra en los bancos, ¿no? Depósito, ¿te acuerdas la palabra depósitos a la vista? Sí, entonces la gente, lógicamente, cobra, le pagan y el dinero lo saca, bueno, las empresas lo sacan de los bancos para que poder pagar a los empleados y se crea el circuito. O sea claro, que el banco le compra, digamos, el dinero al tesoro público, ¿no? ¿No es así? Claro, pero acuérdate que en esa legislación dejaron por fuera algo llamado depósitos a la vista. Molt bé, molt bé, molt bé. Vale, otra cosa. ¿Y el sistema Pero cuántico? acuérdate que los depósitos a la vista no fueron objeto de regulación. ¿Perdón?
Los depósitos a la vista no fueron objeto de regulación, no fueron reglamentados en el Congreso. Quedaron en libertad los bancos de disponer de ellos. Bueno, disponer de ellos, pero también es verdad que con esos depósitos a la vista el Estado se lleva un dinero porque el dinero en el banco hay que pagar unos impuestos por el dinero en el Claro, banco. acuérdate que en 10 años, por ejemplo, el Banco Central se llevó 18.000 billones en dinero. Y en los bancos privados se llevaron 1.200 billones, 37 veces más multiplican el dinero. Sí. Vale, no, eso lo tengo claro. Entonces ya sé lo del tesoro público. Una cosa, pero y en los países donde ahora el dinero, el tesoro público, por ejemplo, en el caso de Europa, lo hace también un banco privado. O sea, es exactamente igual que en Estados Unidos, es una empresa privada, ¿no? Bien, otra cosa, el sistema cuántico este que has dicho, eso, ¿quién lo controla? ¿El Estado o quién lo controla? Hay una inteligencia artificial que Bueno, precisamente, una inteligencia, pues ahí es donde hay unos vacíos que yo no te puedo contestar porque estoy en esa investigación, porque esa misma pregunta dice, ¿quién creó el sistema cuántico financiero? ¿Cómo lo introdujeron? Entonces vienen las teorías de Sara y Nesara, que es la historia de cómo la redención de la humanidad, que es devolverle a la humanidad toda su riqueza, ¿no es cierto? A qué través de bonito. este sistema, porque se empobreció, se arruinó Pero la entonces humanidad. el sistema cuántico aún no o sea, no sabemos actualmente quién es el que lo tiene, ¿no? Y los estados, lógicamente, pero O sea, estos. eso es un tema de alto gobierno, ¿no es cierto? Bueno, vale. O sea, De alto gobierno, pero lo único cierto es que el sistema como tal no se puede manipular, no se pueden inflar cifras, hay trazabilidad del dinero, o sea, por ejemplo, un presidente que se enriquece y que hace, como decimos nosotros, torcidos en su gobierno y quiere legalizar el dinero, con el sistema cuántico financiero se acabó la corrupción. Pero ten en cuenta que eso, una cosa que no se dice es que, por ejemplo, hubo un estado en Europa que se llama Alemania, que en los ¿Sí? años 30, pues ¿Sí? que no se cuenta, los bancos alemanes no cobraban intereses al ciudadano y fíjate la que se armó, ¿no? O sea que, y no se cuenta, porque en Alemania en los años 40, en los años 30, tú pedías un préstamo y no te cobraban interés. Bien, y sin embargo, fíjate, se armó una guerra, ¿no? Y luego la película que nos han contado. Una cosa, ¿y el ciudadano en qué se beneficia con el sistema cuántico? Por ejemplo, yo ahora sí que me beneficio porque yo necesito dinero, voy al banco, saco en el cajero, hago transferencias y muy bien, yo no estoy enfadado con eso. O sea, ¿en qué me pido un préstamo y me lo han dado siempre? O sea que, muy bien. ¿Cuál es el problema del sistema ahora que parece que lo quieren cambiar? Bueno, Pues yo que personalmente, dime. el sistema tradicional ha empobrecido a la gente. Los bancos y las familias se han quedado con las propiedades, cobran 3, 4 y 5 veces. Acuérdate, un activo, por ejemplo, mi casa. Mi casa tiene un certificado de tradición. Espérame un segundo que pongo el aire acondicionado que se puso el calor. Por ejemplo, mi casa, digamos que este es el certificado de tradición. ¿Sí? Sí. Se supone que mi propiedad, que yo le entrego al banco mi certificado de tradición para que me haga un crédito, y ellos en el juego financiero de altas finanzas cogen mi título y las propiedades de toda una población y lo ponen en la bolsa, y no solamente lo ponen en un crédito, sino que lo pueden poner en 10 créditos, o sea, con un mismo inmueble están obteniendo 100 beneficios, 100 utilidades, ¿sí? Sí, pero eso no lo hace, pero el interés, por ejemplo,
Yo, O sea, una por propiedad ejemplo, respalda, una propiedad, respalda 100 veces una deuda. yo no sé, Eso es un engaño. sí, pero yo no sé ahora cómo están los precios. Por ejemplo, yo, la última compra que hice, bueno, la penúltima, fue al 2% solamente de interés, ¿no? O sea, yo vivo ahora en Hispanoamérica, en una ciudad muy bonita, y los intereses me quedo asombrado, ¿no? Te vuelves loco. Digo, pero esto es robar, ¿no? A mano armada. Pero y eso no, eso la culpa no la tiene el banco. O sea, yo pago una casa y al 2%. Fíjate qué poquito, ¿no? Poquito para lo que veo por aquí. Y eso la culpa tampoco la tiene, creo yo, en una opinión, no la tiene el banco, ¿no? Que el interés se ponga de una cosa, pues yo creo que hay otros sujetos, ¿no? Por medio que le intervienen, ¿no? No hay que echarle la culpa al banco. Ojo, y no lo digo eso porque yo no soy banquero, ni bancario, No, pero, pero los intereses son muy quién bajos. regula, quién regula, quién regula la tasa de interés en un país? ¿Quién lo regula? En mi país, el Banco de la República. La entidad o la superintendencia financiera. O sea, el banco del Estado, digamos, ¿no? El Banco Claro, de las Colombia. políticas públicas del Estado pero acuérdate que ellos van de la mano con los intereses. Acuérdate que esto no, los bancos no son autónomos, son autónomos para emitir y para sacar los créditos, para aliviar pero van de la mano con las políticas públicas del Estado, ¿no es cierto? Pero a su vez las políticas públicas de finanzas de un país están sujetas al Fondo Monetario Internacional, a la Reserva Federal, al Banco Central de Inglaterra. ¿Ahora también? Es que si tú no cumples con una política del Fondo Monetario, sencillamente no te hacen un crédito para el país. Por ejemplo, por decir algo, si en mi plan de gobierno yo tengo no aprobar el aborto, o no promover la ideología de género, o no aprobar el matrimonio homosexual, entre las políticas o las exigencias del grupo, los grupos financieros que controlan, si usted, señor presidente, señora alcaldesa, señor, no hace presidente política nacional, no cumple, no se le va a financiar y no se le da dinero para tal proyecto. ¿Sí? Pero aparte de eso, pues está de por medio los intereses del negocio, de cómo dice, ¿cómo voy yo ahí? ¿Sí? O sea que los intereses bancarios, quien los pone realmente es el gobierno, que a su vez están condicionados por los préstamos del Banco Mundial y de Juanito Valderrama y de Carmen Sevilla. Y Muy es bien. correcto. ¿Me permites participar, por favor? ¿Sí? ¿Estás en tu casa? Sí, pusiste el dedo en la llaga realmente. Muchísimas gracias. Gracias a todos los compañeros por escucharme, por favor. Muchas gracias. Acabas de poner el dedo en la llaga. El sistema es quien controla. Creemos que tomamos decisiones libremente, pero hay creencias, prejuicios, tabúes. Todos ellos son programas ocultos. Una hipnosis colectiva es en la que nos tienen a nosotros inmersos. La única manera de generar dinero es trabajar duro, es un empleo en los que muchos pasamos toda la vida, llegamos cansados y vivieron felices por siempre. ¿Cómo llegas tú después de un trabajo? Cansado, ¿y qué es lo que miras en la televisión? En la televisión tenemos programas ocultos, programas subliminales que nos están robotizando. No es la mente la que trabaja mal, sino que está mal programada por todos esos virus mentales que nos ingresan desde pequeños a que el dinero es malo, a que el dinero nos hace daño, y estamos controlados por corporaciones como la ABC, por la ESPN, por Marvel, por Estudios Praxis, por Century Fox, por Disney en música, que son los que nos afectan con virus mentales a través de películas, de tontonovelas, toda la programación que nosotros tenemos en la televisión, en el comercio, todos los medios de comunicación. El que domina la información mundial son los que tienen el poder. Hay una pirámide que me encantaría compartirla con ustedes,
El 70% de la población mundial es clase baja. La clase media está en un 20%, la clase alta está en un 8%. Los gobiernos, que pensamos que son los que nos gobiernan, tienen solo un 5%. Las grandes corporaciones, como las que les acabo de indicar, están encima de los gobiernos. Los bancos, las iglesias, las logias, las sociedades secretas. Luego tenemos el Consejo de los 300, que son los que llevan los bancos centrales en toda la población mundial. Los Illuminati, de los cuales 13% son de las familias más poderosas del mundo, y de ellas 10% son familias judías. Los Illuminati son los que llevan la Reserva Federal y se llama el Consejo de los 13. Ellos son los que toman realmente los destinos del mundo. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias por la complementación. Exactamente. Muy bien, Rosa. Has hecho la aclaración. Gracias, Rosa. ¿Puedo decir algo? Claro. Eso faltaba. Dime. Quiero hacer un comentario. Sí, los Rothschilds es una de las 13 familias que controlan el mundo. Ellos no eran ricos. La fortuna de ellos comenzó cuando, bueno, el patriarca encontró un tesoro debajo de una escalera durante la guerra, y todo eso era oro, 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 y ahí comenzó la fortuna de los Rothschild. Hoy día, obviamente, está 13 familias que controlan al mundo, y lo que Elena acaba de decir tiene muchísimo verdadero que ver con el dinero y cómo funciona la banca hoy en día, porque todo tiene que ver con el Banco Central. Él es el que maneja verdaderamente las cosas. ¿Y quiénes están detrás de ellos? Ahí es que está la verdad del dinero. Las poquitas familias que controlan el mundo, con todas sus organizaciones y corporaciones, como lo ha ilustrado. Correcto. Son dueños son dueños del mundo. Son dueños de nosotros, porque el dinero que tenemos se lo damos a ellos. Así, cierran los bancos y nos quedamos fin. No. Mira que ahora no, la pretensión del sistema cuántico financiero de devolverle a la humanidad la redención y hacer justicia, ¿no? Y que cada quien, pues, de acuerdo a su propia capacidad de pago y de endeudamiento, tenga su propio dinero y llegue a sus manos directamente de intermediación bancaria, sin generación de intereses. Y lo va a consentir eso los Rothschild, y como dice Rosa Saez, los Illuminati, mira, es que la masonería. Sí, claro, el sistema ya está, lo están implementando. Muy pronto viene el apagón y existe... El Fondo Monetario Internacional, los Rosacruces, los masones, todos ellos. Todo está. Prácticamente han controlado el dinero en el mundo, y esto viene desde los egipcios. Y los gobiernos. Desde Egipto. Bueno, espero que esta charla haya sido... Muchas gracias. Así que muchas gracias por todo lo que nos has explicado. Magnífico. Aquí nos dejaste pensando y discutiendo. Esa era la idea, dejar una serie de inquietudes. Es un tema que, como vemos, a pesar de que tengo una formación universitaria, profesional, en el tema del dinero ha sido cerrada la información y no nos han permitido. Ahora nos queda a nosotros buscar, ir detrás de, ahí sí, como dice, sigue la ruta del dinero, como pasó con el encierro que nos dieron, como ese pinchazo que se idearon, y todo ese fue un negociazo de la élite para el control y para tirarnos de muchos derechos. Ese es un tema de otra conversación. Qué miedo me has hecho coger, Isaura. que Dios nos coja confesados, Isaura, porque... No, son salvajes. O sea, esta gente, nosotros no somos nada, somos plaga para ellos. No valemos nada. Nada. Por eso quieren despoblar el planeta con todas sus políticas ideadas. O sea, el aborto es una manera de despoblar. Promover matrimonios homosexuales. Los matrimonios gays, lo mismo.
¿Sí? Promover No, la no. sexualizar los niños es otra manera de acabar con la humanidad. Nosotros estamos en un periodo de oscurantismo total. Pero nosotros, discúlpame que te interrumpa, mi amor. Nosotros como cristianos tenemos un Dios poderoso que es Dios de la abundancia. Entonces no debemos tener miedo a ninguna de estas cosas. Así es. Tenemos que tener a Dios en nuestras vidas y también Abundancia ir en de la todo. mano, ir de la mano con lo que ocurre en el mundo para que no nos manipulen y no nos controlen. Porque es una manera de controlar. El miedo es una manera de controlar, ¿no? Al final venceremos. Jesús dice que al final la batalla la tenemos ganada. La batalla no, la guerra Muy la bien, tenemos ganada. eso. Al final vencemos siempre. Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora que el príncipe de la tierra siga haciendo el idiota, pero al final ganaremos. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Nos vemos el día lunes. Gracias. Gracias a todos Gracias, ustedes. Isaura. Gracias, compañeros. Me ha encantado, Gracias, Ramón, lo que has gracias a dicho. cada uno de ustedes. Muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy Gracias. bien. Adiós, Rosa. Gracias, gracias, felicidades.